Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy hablaremos con un hombre que tiene una perspectiva que muy pocos tienen sobre lo sucedido en Querétaro entre las aficiones del Atlas y el Club de los Gallos. Además, te contaremos por qué Héctor Herrera se fue a la MLS o decidió irse a la MLS y no continuar en Europa, y todo lo que conllevó esa lamentable eliminación del Paris Saint-Germain de la UEFA Champions League, dejando episodios entre Neymar y Donnarumma que tuvo que salir a desmentir el propio jugador brasileño. Antes de empezar, lo que siempre te pido, si estás en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo, suscríbete y déjanos un comentario. Y si estás escuchándonos en formato podcast, te animo a que valores el podcast como consideres y también nos sigas para que no te pierdas ningún episodio. Dicho esto, muy atento, que esto ya comienza. ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso! Yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Argentina está en la final del mundo, señores. ¡Viene Carambola! Carrusel Americano. Por este país. Con Ignacio Marcano. Para abrir esta portada de Carrusel Americano tenemos que hablar inevitablemente del batacazo que se llevó el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League y de todo lo que eso conlleva. Allí, por ejemplo, tras el error de Donnarumma, unos compañeros de la prensa dijeron que había, digamos, un rifirrafe, un intercambio de palabras en el vestuario entre Neymar y el portero italiano, que tuvo que salir el delantero brasileño a desmentir en sus redes sociales para no crear ese mal grupo que se piensa que se tiene en el Paris Saint-Germain, lugar en donde Messi se ve que no es Messi, en donde se ve que Messi no es feliz, en donde se ve que Messi no ha alcanzado ni creo que alcance el pico de rendimiento que nos mostró aquí en España. Por eso yo quería tomarme el atrevimiento de pedirte a ti, Messi, que salgas de ahí, porque a nosotros, los aficionados del fútbol, nos gustaría disfrutarte otra vez como lo hicimos cuando jugabas aquí en el Fútbol Club Barcelona, que mostrabas tu mejor nivel aquí en la selección argentina, cosa que todavía haces, pero que en el fútbol francés te está costando. Vamos a otro tema, que me pongo nostálgico hablando de Messi, recordando aquellas noches de gloria en Europa con el Barça, como aquella en el Bernabéu en el 2011, cuando se fue de medio equipo, o esas que nos dejaba en la liga en cualquier campo, y que hoy no las tenemos porque evidentemente no está mostrando su mejor nivel en el Paris Saint-Germain. Quedándonos en España, vamos a hablar de Héctor Herrera, que fue el protagonista de la actualidad hace unas semanas cuando anunció a mitad de temporada y rindiendo un nivel excelso en el Atlético de Madrid de Simeone, que se iba al Houston Dynamo de la MLS. Aquí en este podcast tenemos respuestas. ¿Por qué el mexicano decidió salir de Europa cuando estaba mostrando un gran nivel y cuando además era pieza clave del Cholo Simeone en ese Atlético de Madrid? Para eso tenemos aquí con nosotros al compañero Antón Meana, que nos va a contar todo lo que sabe, porque fue él el que contó la información en primicia en Carrusel Confidencial. Antón, primero que todo, bienvenido a Carrusel Americano, y te iba a pedir si le podías contar a mis oyentes qué pasó con Héctor Herrera, qué hay detrás de esa decisión del mexicano de abandonar el fútbol europeo para irse a la Major League Soccer. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas. Pues detrás del fichaje de Héctor Herrera por Houston está un ofrecimiento de Herrera a varios clubes europeos porque él quería quedarse en Europa a jugar la Champions. No le servía Europa League, no le servía quedarse en una liga sin jugar Europa y por tanto intentó hasta última hora eso, pero no consiguió ofertas. Y después de ver que le llegaban intereses de equipos que no tenían nivel Champions, prefirió escuchar a Houston, marcharse a Estados Unidos, ser una de las estrellas de la liga y estar en una región que tiene una comunidad mexicana muy fuerte. Y por ese motivo, repetimos, después de que le dijeran que no equipos Champions, al final Herrera apostó por la MLS. Tras haber escuchado a Antón Meana, a quien le damos las gracias por pasarse por aquí por Carrusel Americano, vamos a hablar de esas sanciones que la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol le puso a ambos equipos, puso también a la Liga, porque evidentemente es una sanción que afecta a todos los partidos de la Liga, tras lo sucedido en Querétaro. Lo primero es que anunció que durante un año el Querétaro jugará a puerta cerrada sus partidos como local y pagará una multa de 1,5 millones de pesos, aproximadamente unos 65.000 euros para los oyentes europeos que nos están escuchando. La Asamblea de Dueños de Clubes también decidió quitar la afiliación de la directiva del Querétaro, al que además se le dio el partido por perdido ante el Atlas por 0-3, y hubo un veto a ambas barras, la de los Gallos por 3 años en el estadio de su equipo y 1 en partidos como visitante,
y la del Atlas está impedida para asistir a los partidos que juega el club en calidad de visitante durante los próximos 6 meses. Es decir, hasta el 8 de marzo, del 8 de marzo al 8 de septiembre del 2022. Estas son las medidas tras un evento que impresionó al mundo, que lamentablemente hizo que se hablara del fútbol mexicano, pero no por el fútbol mexicano, sino por lo que pasó rodeando a este balompié. Una vez que te contamos las medidas que tomaron las autoridades competentes sobre lo sucedido en México, vamos a analizarlo y vamos a escuchar a alguien que lo vive, lo vivió y lo vivirá, como no arreglen esta situación, y que lo tenemos aquí en Carrusel Americano. Nada más y nada menos que David Faitelson a continuación. Carrusel Americano con Ignacio Marcano. Generalmente en este podcast hablamos con futbolistas cada semana, pero yo creía necesario que hoy el protagonista fuese otro. Tenemos el placer de escuchar aquí en Carrusel Americano a uno de esos comunicadores que crean escuela, no solo por lo bien que lo hacen, sino porque son referencias en cualquier lugar del mundo donde se hable de periodismo. David Faitelson, bienvenido a Carrusel Americano. Al contrario, Ignacio, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto, un abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha en Carrusel Americano. Lástima que la primera vez que hablamos, David, sea de un tema tan complicado como lo que se vivió en Querétaro entre ambas aficiones y la violencia que está salpicando últimamente al fútbol mexicano, ¿no? Sí, de acuerdo. Fíjate lo que son las cosas. Irónicamente, el fútbol mexicano siempre soñó con el día en que en la prensa extranjera, en España, en Alemania, en Inglaterra, se hablara del fútbol mexicano, pero se hablara del fútbol mexicano por su nivel futbolístico, por sus jugadores, por sus bondades, por sus avances. Y resulta que el día en que se habla del fútbol mexicano a nivel global, porque yo he recibido llamadas de Egipto, recibí una llamada de la televisión alemana también, realmente preocupados por el fútbol mexicano, pero por un tema de violencia. Qué terrible, qué lamentable que la imagen del fútbol mexicano se haya deteriorado tanto hacia el exterior. Yo te voy a pedir, David, que le cuentes a los oyentes del podcast de dónde viene esto entre ambas aficiones y ambos equipos. Hablamos del Atlas y del Querétaro, que ya tienen su historia. Sí, hay algunos antecedentes por ahí que hablan, Ignacio, que una cuestión de que el Querétaro perdió la categoría frente al Atlas y a partir de ahí se hizo había un cierto antagonismo entre las aficiones, pero yo creo que todos esos son pretextos baratos. Sí. Esa misma afición del Querétaro hace un par de años, 2019 en San Luis, protagonizó otra batalla campal. Y hemos avanzado gradualmente, Ignacio, con la violencia en las calles que existe en México. Tenemos nuestra propia guerra. Hoy veía algunas estadísticas de los muertos que hay en México. Y los muertos que hay en la guerra de Ucrania, la invasión rusa, y las víctimas en México son mayores. Claro, son del narcotráfico, a veces son entre ellos, a veces atacan inocentes, pero son vidas humanas, sea como sea, son vidas humanas. Y en México es un país que está en un extremo de violencia terrible, para los periodistas también, con un gobierno que pues parece ver otra realidad, porque eso es cierto, el gobierno dice que ve otra situación y está preocupado por otro tipo de tonterías, cuando el gran problema de los mexicanos es que hace tiempo que perdimos nuestras calles, donde yo jugaba al fútbol de chico, los parques, los barrios, el transporte público. Hemos perdido la calma y la confianza de andar en la ciudad. Es decir, yo viajo en mi auto. Acabo de bajar de mi auto, tuve una grabación y para contarles cómo vivimos en México, vivo con otro celular y con otra billetera, sí, donde pongo el dinero. Por si me vienen a asaltar, que tiene que pasar en algún momento, sí, que yo sé que va a pasar, pues tratar de perder lo menos posible y entregarles un celular diferente al que yo uso y una billetera donde puse algunos billetes para que el hombre que venga por la billetera se vaya contento, pero si me ponen una pistola o algo así,
pues se va a llevar todo, los dos celulares y las dos billeteras, ¿no? No vale la pena la vida humana. Pero eso es una manera, la que te quiero contar cómo vivimos los mexicanos todos los días. Así vivimos los mexicanos todos los días, con miedo a que nos vayan a dar un golpe y con la supervivencia de conservar nuestra vida, que es lo más sagrado que tenemos. Ahora, en el fútbol, pues el fútbol son estadios cerrados, es un espectáculo privado. Entonces, yo suponía que la seguridad se podía cuidar más. Sí. Hemos perdido también las tribunas. En las tribunas hay de todo, Ignacio. Hay delincuentes, miembros de bandas de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, huachicoleros, que nosotros le llamamos aquí a los que roban los ductos de petróleos mexicanos y se roban el petróleo, la gasolina. Hay de todo. ¿Y quién lo dejó crecer? Pues lo dejó crecer el fútbol mexicano. No nos hagamos tontos. Ese tema de las barras bravas, que también creo que existió en España en su momento y de alguna manera lograron despejar el panorama. En México se ha ido incrementando más, y ahora que han tenido una oportunidad para erradicarlas, pues no lo hicieron, Ignacio. No hicieron lo que tenían que hacer las autoridades futbolísticas. Es decir, señores, se acabó. Basta de barras, y los estadios van a tratar de volverse un sitio más seguro y van a tratar de volverse el sitio familiar que alguna vez fueron. Sí. Mira, en el plano personal, yo nací, aunque me crié en la Ciudad de México desde muy pequeño, nací en una pequeña ciudad que se llama Ashkelon, que está a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Y de chico viví guerras, viví la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra dura, terrible, porque atacaron a Israel por todos los bandos, y justamente en un día de una celebración religiosa muy importante. Y cuando la gente me dice, oye, yo tengo familia, mi mamá vive por allá, mi hermana, cuando me dicen, oye, y cuando vas a Israel no tienes miedo, me río. Y digo, miedo tengo aquí en la colonia de la esquina cuando voy al trabajo. Sí. A ese grado hemos llegado a México. Escuchándote no puedo sentirme más identificado, David, porque sé lo que estás diciendo con autoridad. En mi infancia la viví en Caracas, en Venezuela. Yo no sabía tampoco qué era salir con mis amigos a jugar en la calle por la inseguridad hasta que vine aquí a España. Entonces, yo te quería preguntar, ¿desde cuándo recuerdas que México es así? No, yo todavía podía jugar en la cuadra con los niños, con mis compañeros en la década de los finales de 70, principios de 80 del siglo pasado. Pero la violencia se ha ido incrementando, a manera de la cual también ha ido incrementándose el crimen organizado, sí. el narcotráfico, que es un tema que Colombia vivió en su momento, otros países de Latinoamérica, pero nosotros también lo vivimos, y porque tenemos también, Ignacio, una frontera enorme con Estados Unidos, que es el país consumidor número uno de las drogas que se generan en Latinoamérica, que se trafican en Latinoamérica, y al mismo tiempo ha ido creciendo la brecha social, la distancia entre ricos y pobres, ha ido desapareciendo la clase media. Hoy tenemos gente que vive en condiciones terribles, los salarios no les permiten tener una vida digna, hay gente con pobreza extrema, problemas muy graves que lamentablemente han ido decreciendo esa tranquilidad social que tendríamos que tener en México, y que de alguna forma vivimos durante 70 años de una dictadura de partido, ¿no? Sí. No estoy diciendo que la dictadura de partido haya sido lo correcto. Ninguna dictadura es buena, pero el despertar hacia la democracia que hemos vivido los mexicanos nos ha costado muchísimo trabajo. Ahora, tomando distancia de la realidad de la calle y de la situación social en México, David, ¿crees que el tema de la violencia en el fútbol tiene solución a corto plazo, o mejor dicho, fácil solución? Mira, no sé si sea fácil, pero de que tienen la solución en la mano los dirigentes del fútbol mexicano, la tienen, punto. Había un diputado, Gerardo Lisiaga, que fue también comentarista de televisión en México, luego fue diputado federal. En el 2014 va con un plan que había adoptado de lo que había sucedido en España,
de lo que había sucedido en Inglaterra con la ley de Margaret Thatcher para acabar con los hooligans, y lleva un plan apropiado para el fútbol mexicano. Y le dice a los directivos, señores, vamos a credencializar las barras, vamos a saber quién entra al estadio, dónde vive, qué hace, tiene antecedentes, vamos a meter más seguridad, invertir realmente en seguridad, porque finalmente es un evento privado. ¿Sabe lo que contestaron los dueños de equipos, o en este caso el presidente de la América, John de Luisa, que irónicamente hoy es el presidente de la federación? Le dijo al diputado Lisiaga, ¿y quién va a pagar eso? Yeah. Y le dijo, bueno, lo tienen que pagar ustedes, porque ni modo que salga el dinero que pagamos los mexicanos en impuestos para que ustedes mantengan su negocio de fútbol, que es un negocio millonario. Dijeron, no, nosotros no podemos sufragar eso. La seguridad cuesta y nosotros no tenemos el dinero para hacerlo. Así que el gobierno tiene que ayudarnos. El gobierno tiene muchas cosas más importantes que hacer que pagar dinero para seguridad en el fútbol. Y los efectivos de seguridad, Ignacio, tienen que estar en la calle, en los pueblos, en el campo, pues vigilando, tratando de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, no del negocio del fútbol. Entonces se creó un limbo ahí, una situación donde los clubes de fútbol contrataban una empresa privada. Pero yo estoy seguro que, por ejemplo, el tema del Querétaro, pues el Querétaro, ¿qué hizo? Contrató un grupo privado, y el grupo privado, pues a lo mejor mandó menos elementos para ganar más dinero, pongo menos elementos, tengo menos control, y sucedió lo que pasó el sábado en la Corregidora, que fue terrible. No, a ver, está en sus manos, Ignacio, no han querido invertir en seguridad. Escuchando todo esto, David, a mí lo que me surge preguntarte es ¿por qué crees tú que los dueños de los equipos no toman acciones en contra de estos vándalos, en contra de estos delincuentes? ¿Crees que tienen intereses en que ellos sigan allí? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que a mí me tiene realmente confundido, me tiene lleno de sospechas. ¿Qué tipo de relación habrá con estas barras bravas? Tú sabes muy bien que los grupos de choque, y pasaba mucho en Sudamérica, sobre todo en Argentina, sí, pues son importantes. Controlas a ciertos grupos de personas que luego te pueden ayudar a diferentes cosas, sobre todo temas de orden político, de orden social. Esas mismas personas que aparecen en la barra las puedes mandar a una manifestación pública, a pedir cierta cuestión política. Y esas barras en el fútbol también pueden utilizarse, como se han utilizado, porque no lo dicen abiertamente, para algunos negocios, la venta de boletos, la reventa de boletos. Acuérdense, no sé en España si eso está reglamentado, y en Estados Unidos, pues la reventa está reglamentada, entonces no hay revendedores. Claro. Sino que las compañías como StubHub, como Ticketmaster, ya te lo revenden el boleto para que tú vayas al evento. En México no hemos llegado a ese nivel, entonces pues hace falta revender los boletos. Se los paso a la barra lo revende, una parte para ellos, una parte para el club. Entonces son temas muy, muy, muy delicados, realmente muy delicados. A mí me llama la atención, me defraudó mucho que los dueños de equipos no hayan tenido la voluntad de acabar con las barras bravas. ¿Para qué los quieres en una tribuna de fútbol? No aportan absolutamente nada. Para el juego del fin de semana, el clásico nacional entre Chivas y América, a jugarse en el Estadio Akron, por fortuna las Chivas, el presidente Mauri Vergara, el dueño, anunció que donde va la barra se va para afuera. Punto. Sí. No hay más ayuda a la barra, ni en boletos, ni en transporte, ni siquiera en la condición de que consigan su boleto o tengan prioridades para conseguir los boletos, nada. Y en esos lugares va a sentar a niños de una escuela. Le va a regalar los boletos para sentar a los niños de una escuela. A mí me parece que tenían la maravillosa oportunidad de acabar con las barras, pero si tú me preguntas por qué no las acabaron, pues yo creo que tienen intereses dentro de esas barras. Solo escuchándote está claro que consideras, al igual que yo, que las sanciones que llevaron a cabo los directivos no son suficientes. Por eso te quería preguntar, ¿qué hubieses hecho tú en caso de que fueras un directivo de la Liga MX o el presidente de alguno de los clubes implicados? Lo primero que hubiera hecho fue erradicar las barras. Señores, las barras no van más, están fuera de los estadios. Y lo segundo, hubiese obligado a cada club
a invertir en seguridad. Es decir, o la misma Federación Mexicana de Fútbol, decir, a ver, señores, cada club va a aportar tanto dinero y yo me voy a encargar de la seguridad de los estadios. Yo voy a tener un grupo privado, grande, que nos dé la misma seguridad en Querétaro que en el Estadio Azteca, la misma seguridad en el Estadio Azteca que en Monterrey, y de alguna manera lograr un trabajo en conjunto en eso. Y obviamente también está el ejemplo de lo que vivimos, Ignacio, recientemente en Rusia, en el Mundial, donde, bueno, nosotros íbamos con boletos porque nosotros no éramos right holders. Entonces, la empresa compraba boletos y eran, pues, boletos personalizados. Es decir, yo iba a la entrada y aparecía mi nombre y ahí los rusos tenían dónde vivo, con quién estoy casado, cuántos hijos tengo, dónde trabajo, tenían todos mis datos los rusos. Pero esa es la idea. Ya no vivimos en la capacidad de un mundo del anonimato. Cuando vas a un estadio de fútbol, y ahora tenemos el asunto también de este grito homofóbico que ha lastimado tanto a la selección mexicana, que ahora hay por ahí una corriente en redes sociales que anuncia que para el día 24 de marzo en el partido contra Estados Unidos van a ir a propósito a gritarlo, porque tienen un pretexto ahora de que la federación actuó tenuemente ante la violencia, entonces ellos van a ir a gritar el grito homofóbico, que es terrible, discriminatorio y no tiene que estar en los estadios. Pero así es el mexicano vamos y reclamamos. Y si podemos reclamar, no nos importan las consecuencias. Pero yo creo que lo primero que tenía que haber hecho la federación, además de ponerle un castigo ejemplar al Querétaro, como se lo puso, tenía que haber mejorado en todos los sentidos la seguridad en los estadios. Te escuchaba decir hace unos días en ESPN que había que invertir en seguridad, como bien me estás diciendo, pero mi pregunta va más hacia el consumo de alcohol y de las drogas en estas gradas que mencionas, que hay de todo. No sé si en México, evidentemente supongo que el consumo de drogas no, pero el consumo de alcohol supongo que está permitido y no sé cuánto crees que influye en estos comportamientos. Bueno, el gran problema aquí es que uno de los grandes patrocinadores del fútbol son cerveceras, empresas cerveceras. En México se produce cerveza muy buena y los equipos han sido dueños de clubes, han construido estadios y lo han hecho muy bien, han la verdad invertido mucho. El Toluca fue parte de una cervecera, Grupo Modelo, el mismo equipo de Santos también, el tema en Monterrey con los Rayados y atrás Grupo FEMSA que manejaba Cuauhtémoc. Y entiendo muy bien que la cerveza es parte del fútbol en México, pero necesitas controlar esas situaciones, porque aunque tú les pongas un límite de cerveza en el primer tiempo, como pasa en Estados Unidos, tú vas a un partido de béisbol y a partir de la sexta entrada no hay más alcohol, se acabó. Se puede hacer en México, pero esta gente llega alcoholizada al estadio. Y luego está el tema de las drogas también. Yo estoy seguro que si tú le hubieras hecho el antidoping a esos muchachos, entre comillas muchachos, a esos delincuentes del sábado en la Corregidora, muchos hubieran salido con positivos en diferentes drogas, porque aprovechan el partido de fútbol para llevar el cuerpo a un extremo, vandalizarse y perderse realmente en ese anonimato que te puede dar una tribuna de fútbol. Yo creo que hay que tener un control, no estoy diciendo no vender cerveza, pero tener un control más exhaustivo y bueno, tratar de moderar todo, ¿no? Porque todo en exceso, como dicen el eslogan de esos productos, todo en exceso es malo. Tras todo lo que pasó en Querétaro, pudimos hablar en El Larguero, el programa líder de la noche de la radio deportiva en España, con Javier Aguirre, y nos decía que él ni loco dejaría que sus hijos fueran a ver el fútbol en México. ¿David Faitelson permitiría que sus hijos asistieran a algún estadio del fútbol mexicano? No, para nada. No, a mí me llaman a mis hijas y me dicen, voy a ir al partido de fútbol con unos amigos, con el novio. Digo, no, al partido de fútbol no vas. Como le digo, no puedes ir a tal hora, a caminar por tal hora en tal barrio, no puedes ir a tal centro nocturno, ten cuidado en estos restaurantes, zonas de restaurantes. De la misma forma, no es un estadio, no es un lugar seguro para las familias.
Yo lo lamento mucho porque el fútbol es un espectáculo, es un entretenimiento, es una situación que yo viví de chico como algo familiar. En México, Ignacio, incluso los aficionados nos sentamos de diferentes equipos, nos sentábamos juntos. No importaba que uno tenía una camiseta del América, la otra de Chivas o la otra de Monterrey, Rayados. Éramos capaces de convivir. Hoy ya es más complicado. Yo veía que en Querétaro utilizaban una de las camisetas o aficionados del Querétaro le daban la camiseta a algunos aficionados del Atlas como un salvoconducto para que pudieran escapar de la violencia. Imagínate tú a dónde hemos llegado. Pero no, hoy los estadios no son un lugar para ir con la familia. Es que vas y no sabes, la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes no te garantizan que vas a regresar sano y salvo a tu casa. Y ya para terminar, solo se me ocurre hacerte esta pregunta. ¿No te da miedo emitir opiniones tan severas como las que estás dejando aquí en este podcast por miedo a lo que pueda pasarle a ti o a tu familia en cuanto a plano físico se refiere? Mira, Ignacio, yo creo que tenemos la ventaja de hablar siempre he dicho que pues somos afortunados de que hablamos de fútbol, algo tan trivial, tan banal, tan pasional, sí, pero que no significa la vida o la muerte, ¿no? En México hay una gran cantidad de periodistas que han perdido la vida. Es el peor país para los periodistas, cosa que el gobierno no quiere ver, o no le importa ver, o tapa, o participa en ello, no sé. Pero a mí me queda claro que la misión del periodista, pues es decir, la verdad para tratar de mejorar nuestra sociedad. Nosotros no aportamos notas políticas, notas sociales, notas de gran importancia o trascendencia para la vida nacional, pero el fútbol, nosotros tenemos que decir, señores, en los estadios de fútbol hay delincuentes. En los estadios de fútbol también se ha metido el crimen organizado. Los estadios de fútbol han dejado de ser seguros. Hay que decirlo, punto, porque si no lo dices, pues vas a ser parte o cómplice de esta terrible situación que nos ha tocado ahora a los mexicanos con el tema de la violencia en las tribunas. Yo me gusta mucho el fútbol mexicano, lo quiero muchísimo, he estado en las tribunas durante muchos años, haciendo reportajes de color, la gente, hay aficionado realmente, Ignacio, que vale la pena, muchísimos, yo sigo pensando que son mucho más los buenos que los malos, y hay que recuperar, por ellos hay que recuperar ese tipo de espacios y volverlos a hacer un sitio familiar. Que si le tengo miedo a una repercusión, no, la verdad es que no le tengo miedo. No puedo vivir con ese miedo. Ya vivimos con suficiente miedo en las calles de la ciudad como para vivir con miedo, pensando que si hablamos con la verdad de lo que pasa en las tribunas de fútbol, podamos tener alguna repercusión. Bueno, David, te diría que es un placer haberte escuchado tras estar aquí en Carrusel Americano contándome todo lo que estás contando, que habrá dejado a más de uno frío, pero la verdad es que no es un placer escuchar lo que cuentas. Es un placer tenerte aquí, pero no escuchar esas historias que nos cuentas. Gracias por estar aquí en el podcast y espero que vuelvas en otra ocasión hablando de cosas más agradables. Ignacio, al contrario, un placer. Muchísimas gracias y saludos para todos la gente que nos ve y que nos escucha en Carrusel Americano. Hasta aquí una nueva edición de Carrusel Americano. Espero que haya creado conciencia en ti todo lo que nos cuenta este gran comunicador mexicano que está en la cadena ESPN y que literalmente puede dejar su vida en su trabajo por las condiciones tan bestiales con las que nos contó que trabajan. A veces es necesario quitar la mira de esos futbolistas y ponerla en gente que también trabaja en el fútbol y cuenta realidades que a veces aquí a Europa, donde se hace este podcast, no llegan. Gracias por escuchar Carrusel Americano y la próxima semana otro episodio del podcast de los futbolistas y del fútbol americano.